8:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados en la revista de Opinión Democracia: el economista Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal y el economista Santiago García Álvarez, académico, catedrático. Les invitamos para analizar, una vez que la Asamblea Nacional aprobara un proyecto que fuera objetado parcialmente y que de inmediato el Ejecutivo puso la objeción parcial, que no pudo insistir la Asamblea Nacional. En definitiva, este proyecto de ley determina el incremento del IVA al 13% de manera permanente y al 15% de manera temporal, y la creación de nuevos impuestos. Se habla de contribuciones, el impuesto a las utilidades de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, el aumento hasta el 5% del impuesto a la salida de divisas, la contribución temporal en materia de seguridad dirigida a las utilidades, y la recaudación del IVA, la reducción del 12 al 5% en materiales de construcción. Economista Jaime Carrera, ¿cuánto contribuye esto? Quizás es una lágrima en medio del mar, está en la línea correcta. ¿Qué hacer frente a la escuálida caja fiscal? Muy buen día. Buen día, Miguel. Gracias a la invitación. Un saludo a ti, a la audiencia y a Santiago. Con esta reforma lo que el Ecuador debería, o el gobierno esencialmente, debería presentar al país un programa fiscal de al menos 3 años, 2024, 2025, 2026, con la inyección de estas nuevas leyes, con la inyección de recursos. Hagamos algunos números, Miguel. Partamos del 2024. En este año se van a recibir menos ingresos por el impuesto al patrimonio de las empresas, que ya no rigen, son como 320 millones de dólares. También habrá menos ingresos de la reforma del impuesto a la renta que Lazo la echó para atrás. Son menos 200 millones más, son 520 millones menos. Luego, la amnistía tributaria podría rendir unos 500 millones, no se sabe la cifra, pero asumamos que sean 500. Las utilidades de la banca y de las empresas en este año, el impuesto ese del 3,5 y 3,2%, van a rendir unos 300 millones en este año, porque una parte de las empresas de ese impuesto se cubre en el 2025. El aumento del IVA al 13% desde marzo a diciembre, si es que rinde, si es que se aplica, serían unos 360 millones. El ISD, si sube al 5% hasta diciembre, unos 200 millones. Es decir, habrían ingresos adicionales por unos 1.300 millones en tributos, pero menos 500 millones en lo que se deja de recibir por patrimonio, etc. Luego habrían los ingresos adicionales por la venta del oro del Banco Central, unos 170 millones. Si es que se renueva el espectro eléctrico, como Movistar y Claro, habrían unos 400 millones, es decir, unos 570 millones más por estos rubros, ¿no? Si se reduce el subsidio a los combustibles, como se ha planteado, de las gasolinas, de aquí, de marzo a diciembre, unos cerca de 400 millones. Entre neto, Miguel, entre ingresos y no ingresos o disminuciones, habría un ingreso neto de unos 1.800 millones en este año, ¿no? Eso es por el lado de los ingresos. Pero por el lado del gasto, el gasto va a ir en aumento. En sueldos aumenta el gasto por los cargos de policías, de Fuerzas Armadas, de médicos, de profesores. Esa proyección del gasto en este año, más el aumento inercial de sueldos, haría que el gasto en sueldos aumente unos 400 millones. Las transferencias al IES aumentarán también, porque cada año crece, seguramente van a aumentar unos 200, 300 millones de dólares. Lo mismo al ISPOL y al ISFA. También el pago de intereses se aumentará unos 200, 300 millones, porque sube cada año el interés del pago de los bonos basura reestructurados y también el interés de los multilaterales. Y asumamos que en este año se gastan 700 millones de dólares
en la lucha contra la inseguridad. Es decir, por un lado, aumento neto de ingresos por unos 1.800 millones, pero por otro lado, aumento del gasto por alrededor de 1.500 millones de dólares. Entonces, aún con estas reformas para generar ingresos permanentes y temporales, subsidios a los combustibles, IVA y todo lo que acabo de mencionar, el déficit en este año va a estar alrededor de 5.400 millones de dólares, más el pago de amortizaciones, que son unos 4.500 millones de dólares, más cuentas por pagar por una cantidad parecida, son 9.000 millones de dólares, más el déficit de 5.600, son casi 15.000 millones de dólares de necesidades de financiamiento, asumiendo que se mantienen constantes las cuentas por pagar, que se mantienen constantes los CETES, los convenios de liquidez, etcétera, etcétera. Si en este año se hace el rollover de la deuda interna, el rollover es la renovación de la deuda interna, y si en este año los multilaterales se entregan unos 1.300 millones de préstamos para cubrir sus propias amortizaciones, aún van a faltar unos 5.000 millones de dólares. Esa es la realidad en este año. Ahora, para el próximo, Miguel, para el próximo año ya no hay los ingresos temporales. Solo permanecerá el subsidio a los combustibles si se lo hace, si se sube el impuesto, el IVA al 15%, y el gasto seguirá subiendo. Con todo esto, el próximo año también el déficit va a estar alrededor de los 5.000 millones de dólares. Y las necesidades de financiamiento muy parecidas, aun cuando se hagan rollover de deuda interna, aun cuando los multilaterales den préstamos para pagar sus amortizaciones. La brecha fiscal el próximo año será de unos 5.800 millones de dólares. El 2026... vamos a seguir con la misma tónica de evolución de las cuentas públicas. El 2026 solo quedará el IVA si es que se eliminan los subsidios a los combustibles, si la economía crece poco, y el 2026 hay que pagar 900 millones de dólares de los bonos basura. Entonces la brecha, asumiendo igualmente que permanecen constantes cuentas por pagar, CETES, convenios de liquidez, y asumiendo que se hace rollover de la deuda interna, y asumiendo que los multilaterales dan préstamos para pagar sus propias amortizaciones, la brecha de financiamiento, lo que faltaría en 2026 son 6.000 millones de dólares. Entonces, con estos números que acabo de agobiarles a ustedes y a la audiencia, pero que reflejan la realidad, lo que el Ecuador debe tener claro es que aunque se han tomado todas estas medidas, ¿sí?, el problema fiscal es en extremo delicado. Y está muy lejos, Miguel, de ser sostenible en estos 3 años y peor en el futuro. Así es que lo que debería hacer el gobierno es presentarle al país esta realidad con un programa serio, con estos números que acabo de mencionar, que son reales, que no son alejados de la verdad, y decirle al país la real situación del Ecuador y que va a ser muy difícil sostenerla si no hay un acuerdo nacional sobre este tema, ¿no? Y el tema de los subsidios, economista Carrera, es ineludible que esto se sincere y se elimine, porque esta distorsión que ha sido muy difícil aplicarla en condiciones políticas complejas que han impedido, por cierto, con la focalización que debe haber para... Pero claro, pero es que no hay alternativa, Miguel. En estos 3 años, 24, 25 y 26, a pesar de todo lo que se está haciendo, ¿sí? E inclusive, explotando el ITT, Miguel, van a haber déficit de alrededor de 5.000 millones de dólares cada año. Si no se explota el ITT, el déficit sube como 1.000 millones más. Así de claro son los números. Entonces no hay alternativas, Miguel, que no sean las de generar ingresos permanentes y entre ellos el subsidio. Eliminar el subsidio o reducir el subsidio a las gasolinas es absolutamente insuficiente. El gran subsidio que existe en el país es del diésel, ¿no? Entonces tiene que tocar todos los subsidios, inevitablemente, e inclusive debería tocarse algo del impuesto a la renta de las personas que se revirtieron el año anterior con el gobierno de Lazo. Inclusive debería pensarse en reducir algo las exenciones y exoneraciones de impuestos. Es que la situación fiscal, Miguel, es realmente
yo diría inviable, es inmanejable. Y eso hay que decirle al país, ¿no? Porque no podemos en el Ecuador continuar como hemos continuado o hemos transitado las últimas décadas, ¿no? Haciendo parches y además complicando más la situación fiscal en el futuro, ¿no? Bienvenido al economista Santiago García, académico. ¿Cómo ve este panorama con la última aprobación del incremento del IVA y con estos desafíos como la eliminación de los subsidios? Buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Cordial saludo a todos los ciudadanos. Un saludo también a Jaime. Bueno, me quedo con el análisis de Jaime, que nos ha hecho una explicación descarnada de la insostenibilidad fiscal que vive el país. Esto ya lo veníamos diciendo algunos académicos, analistas, tiempos atrás, sobre que esto tarde o temprano íbamos a llegar a esta situación. Pero yo lo que propongo, para entrar un poco en materia de qué se puede hacer, en el sentido de que coincido en parte que hay que presentar por parte del gobierno nacional un plan fiscal, pero Miguel, propongo, y no se está debatiendo en el país en esos términos, también necesitamos un plan productivo, porque aquí la variable, y le propongo a Jaime también para el debate, la variable que hay que entrarle con fuerza es la reactivación económica. El crecimiento económico es paupérrimo. Lo que hemos tenido en los últimos años, yo siempre marco desde el 2015 en adelante, una serie de circunstancias, desde el terremoto, el sector externo, etcétera, etcétera. Pero al final del día lo que tenemos es una economía de las más bajas en crecimiento económico de América Latina. Eso podría ser un salvamento en el sentido de que se puede recuperar más ingresos fiscales, por ejemplo, si la economía se recupera, más IVA. Si las personas, las familias, hoy estamos ilíquidas, eso hay que decirlo en todas sus letras. Hoy los montos del crédito del sistema financiero van de capa caída. Las familias ya no tenemos los ingresos suficientes, y estoy refiriéndome quizás a las clases medias para arriba, porque las clases pobres realmente cada vez más ajustadas y más complicadas. Entonces, Miguel, hablemos de ese plan fiscal, me parece que es un tema central, y porque además va a tener que, yo tal como lo veo, tocárselas o golpear las puertas del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque hay que quitar un poco la parte ideológica de estos debates, pero lo otro también dejo constancia, y insisto, ¿qué hacemos en materia productiva? ¿Dónde está la reactivación productiva? ¿Dónde está la recuperación de la banca pública? ¿Dónde está la canalización del sistema financiero nacional? Ya van a pagar impuestos, está bien, ya, que paguen impuestos el sistema financiero. Pero ¿dónde está la política que haga que fluya el crédito a la base productiva? Entonces, Miguel, creo esa sería mi idea. Creo que las últimas reformas con estos nuevos 4 ingresos que se generan a través del IVA, a través de estos impuestos adicionales o estas contribuciones adicionales, es un mínimo respiro. Pero ya Jaime lo ha dicho, esto no va más allá que eso, ya no hay mucho espacio. Y ahora lo que estoy proponiendo, tampoco hay espacio, tampoco podríamos seguir así en materia productiva, porque veo que eso es una gran falencia que casi nadie quiere hablar. ¿Y por qué no impulsar la reactivación productiva tan necesaria, economista Santiago García, que es fundamental? Porque esto debiera ir a la par. Por un lado, las medidas del Estado y por otro, la reactivación productiva. Por ejemplo, el gobierno nacional, demandamos del gobierno nacional un pronunciamiento a través de un plan productivo. ¿Dónde está el plan productivo? ¿Dónde está el plan económico? No sabemos. No hay. ¿Dónde está lo que dice Jaime, el plan fiscal? ¿Dónde está? O sea, las cosas también hacemos por partes, por piezas. Yo sé que también la coyuntura política no está a nuestro favor. Yo ahí no voy a quitar el derecho. Me parece que el presidente Noboa, la gente que está en el poder, tiene todo el derecho de buscar la reelección. Es un periodo político súper complejo y de cortísimo plazo. No nos gusta, sinceramente, porque así no se hace país, pero eso es lo que tenemos. Y esas son las circunstancias. Ya estamos en año electoral y el 2025 otra vez. Pero los procesos económicos no tienen bandera política, no tienen presidente tal o cual. Lo que tenemos que entender los ecuatorianos son procesos que son sostenibles o que son insostenibles. Hoy, por ejemplo, Miguel, he estado trabajando porque hay un tema, bueno, no sé si haya tiempo luego para tratarlo, la consulta popular y el referéndum para lo que es el contrato por horas y el contrato a plazo fijo. Pero todo eso sirve si es que hay reactivación económica. A un empresario no le vamos a decir, mire,
usted contrate por horas, contrate a plazo fijo, si no tiene la perspectiva de mayor producción y de mayor consumo para poder desempeñarse mejor. Entonces, Miguel, lo que usted acaba de decir es, debe irse y trabajar, debemos de exigir los ciudadanos al gobierno nacional, porque le corresponde la política pública al gobierno, estas dos caminos que deben ser conjuntos, el tema fiscal, el tema productivo. Yo incluso le involucraría a la Asamblea Nacional. Ya, señores, 4 leyes aprobadas. ¿Dónde están las propuestas para la reactivación económica? ¿Qué hacemos con la banca pública? $5, solo $5 de cada $100 del crédito que circula en el Ecuador son de la banca pública. Entonces es una banca, perdón, voy a ser duro, pero no toca más, casi inservible. Encima problemas de falta de cobro, encima mal colocación de crédito, mala decisión. Entonces, Miguel, ahí están algunas respuestas. Sí hay respuestas. Sí se puede encontrar caminos, como yo digo, para juntar las dos piezas que se vuelven clave. Eso me parece que está claro. El tema fiscal hay que darle las salidas que ya Jaime lo ha dicho, no van a ser nada fáciles. Y luego sí quisiera hacer un comentario sobre los subsidios a los combustibles, pero esta otra idea de la reactivación económica, de devolver los ojos a la producción agrícola, devolver los ojos a la economía familiar y campesina, a la base productiva. Hoy el microcrédito, Miguel, con eso termina esta primera idea que estoy planteando al país, es volvamos los ojos al tema productivo. Hoy, por ejemplo, el microcrédito no es prioridad para ningún sistema, ni para la banca privada, no es prioridad para la banca pública, no es prioridad para el sistema cooperativo de oro y crédito. Entonces, ¿cómo hacemos desarrollo territorial? ¿Cómo hacemos desarrollo productivo? O sea, esas son las cosas, pero ahí se requiere gobierno, ahí se requiere administración pública, ahí se requiere personas que entiendan los procesos y más allá de las elecciones puedan un poquito encaminar al país hacia una mejor situación, porque hoy no vivimos la mejor situación. Ya hay que pasar este trago, no sé si amargo para algunos, pero ya hay que pasar esto de la ley del IVA y hay que avanzar. Eso es mi forma de pensar, Miguel. Me parece que ahí todavía nos falta más debate, nos falta un poco ser más directos quizás con el gobierno y las autoridades políticas en general para que volvamos los ojos también al tema productivo. A ver, de una vez el tema de los subsidios, ¿cómo afrontar, economista García? Sí, yo soy partidario y ahí posiblemente haya desencuentros, pero me parece que no entremos con un programa tampoco ortodoxo, un programa del garrote. Yo creo que eso tiene que en algún momento resolverse, pero de una manera consensuada. Ya fracasó el señor Moreno, fracasó el señor Lasso con las mesas de diálogo. Hay que retomar esas mesas de diálogo, porque si no se vuelve un paquete económico, y eso creo que por el tema productivo. Subir el IVA tiene un costo. Mucho del consumo seguramente va a contraerse en algunos, no en todos, eso está claro, ¿no? 240 productos de la canasta básica están excluidos del IVA, Miguel, eso todos creo más o menos tenemos claro. Pero algún producto obviamente manufacturado de servicios, el internet va a encarecerse, y entonces le va a pegar otra vez al consumo y a la producción. Ok, ya se hizo eso, hay que caminar hacia adelante. Pero como menciono, no hagamos un paquete completo, o sea, es decir, en este momento tirar las baterías, la fuerza en lo que significaría los subsidios a los combustibles. Yo lo que digo es, eso pasa por un acuerdo nacional, eso pasa con un acuerdo con los sectores sociales, eso pasa con un programa claro de transición energética. Me parecería eso que podría ser útil en esos términos. Si no es poner gasolina al fuego, lo que necesita el país hoy es ponernos a trabajar en estos temas fiscales, ponernos a trabajar en el tema productivo, hacer que los ministerios funcionen, que los ministerios, todo el brazo político, económico del gobierno funcione. No podemos mirar así, como digo, como si no pasase nada. No funciona la corporación financiera, no funciona bien el Ban Ecuador, no funciona bien la CONAFIPS, no funciona bien el Ministerio de Agricultura. Entonces, esas son las cosas todavía que hay que hacer y evitar, como digo yo, lo cual no quiere decir que algún rato se deba poner un punto y aparte en materia de subsidios, pero mi punto de vista ahí es, como digo, evitemos un típico programa de ajuste a todos, o sea, ya subamos todo, subamos combustibles, diésel, en fin. Esa es mi posición en el sentido, dado la coyuntura económica. Más bien hay cosas que nos interesan a los ciudadanos, como
la producción y la posibilidad de empleo. Economista Jaime Carrera, ¿cómo reactivar al sector productivo? Porque esto es fundamental, no solo cuadrar las cuentas, ser más austeros, reducir el tamaño del Estado, eso es inevitable, pero además tiene que haber reactivación productiva, si no, ¿cómo crece el país? Y sin el crecimiento vamos a seguir postrados. Sí, es correcto, y el Ecuador necesita redefinirse en un programa integral que mire no solo la sostenibilidad fiscal en el futuro, sino paralelamente o concomitantemente hacer que la economía crezca y crezca a tasas elevadas, porque sin un crecimiento económico elevado el Ecuador es imposible que progrese, que haya trabajo y que haya menos pobres. Ahora bien, estamos en un punto en el Ecuador de inflexión en el que si no entendemos que en el futuro hay que tener sostenibilidad fiscal y crecimiento económico elevado en una economía dolarizada, ¿sí? Vamos a repetir la historia de los últimos 43 años. En los últimos 43 años el Ecuador creció en promedio cerca del 2,5%. Por eso estamos como estamos. El Ecuador no puede continuar produciendo $600 al mes por persona y querer vivir como Dinamarca. Eso es imposible. Pero para crecer necesitamos un conjunto de reformas. Y no solo reformas económicas, sino reformas en la concepción del país, como país. Este es un país que tiene una aversión patológica a la creación de riqueza. Está estigmatizada la creación de riqueza. Es malo crear riqueza en el país. Hay oposición entre trabajadores y empresarios. Que la banca es mala, que la inversión es mala. Es decir, bueno, el Ecuador ha estigmatizado la creación de riqueza, ¿no? Entonces, hacemos todo lo posible en el Ecuador por no crecer. Nos oponemos a arreglar las cuentas públicas, nos oponemos a generar las condiciones para que venga inversión extranjera directa, nos oponemos a acuerdos comerciales. En dolarización, la única forma de crecer a tasas elevadas es con inversión extranjera directa, flujo de capitales y exportaciones. Es lo que debemos hacer en el país. Tenemos que reducir el riesgo país. ¿Y cómo se reduzca el riesgo país? Con cuentas públicas sostenibles. Si no se reduce el riesgo país, es muy difícil que la banca, por ejemplo, contrate créditos al exterior a tasas bajas para impulsar la producción interna a través de créditos. Si no se reduce el riesgo país, la inversión extranjera directa exige mayores rentabilidades a sus inversiones. No vienen dólares. Si no exportamos más, no vienen dólares y la economía no crece. Entonces, en esas direcciones hay que trabajar y no se puede debilitar al sistema financiero. El crédito es fundamental para crecer, fundamental. Es la vía de conducción de la inversión y del crédito. Y si al sistema financiero se le grava utilidades, se le grava lo que tiene que pagar al exterior, se le impide fortalecerse su patrimonio, bueno, no da crédito, pues. Y sin embargo, reclamamos que la economía crezca. Entonces hay una serie de acciones, Miguel, que hay que hacer en el país, entendiendo sobre todas las cosas que si no se crece a tasas elevadas, ¿sí? No hay manera de que haya más trabajo y que haya menos pobres, no hay forma. Y la sostenibilidad fiscal, que es una tarea monumental en este dato en el gobierno, ¿sí? Tiene que ser acompañada con acciones de elevado crecimiento económico en el 2026 o en el 2025. Asumamos, ¿sí?,
que ya hemos hecho todo para que se reduzca el déficit progresivamente, ¿sí? Si la economía creciese a un 5 o 6% y mantuviésemos el nivel de gasto actual, solo con el crecimiento económico y manteniendo el nivel de gasto, reduciríamos el déficit fiscal. Porque el crecimiento económico le da ingresos al Estado, ¿sí? Pero para crecer necesitamos reformas laborales, necesitamos seguridad jurídica, necesitamos previsibilidad tributaria, necesitamos un conjunto de acciones y sobre todas las cosas, confianza. Necesitamos luchar contra la inseguridad. Pero esa palabra confianza en mayúsculas requiere una serie de, un entorno para invertir. En el Ecuador no es fácil invertir, porque a veces opinamos, ¿no? Opinamos y opinamos. Pero otra cosa es tomar su dinero, que a lo mejor lo acumuló durante toda la vida, y arriesgar en una inversión para generar trabajo. No, uno solo se arriesga cuando hay seguridad, cuando hay confianza, cuando no hay paros a cada momento, cuando los indígenas no toman las calles, cuando todo el mundo se opone a las reformas, cuando los trabajadores se oponen a todo. Entonces, necesitamos redefinir el país, generar otra visión del Ecuador, porque si no nos encaminamos a un estado fallido. Si seguimos así, como ahora, con parches, ahuyentando la inversión, oponiéndonos a todo, en una economía dolarizada, van a tener 40 años más de pesares y de estado fallido. No podemos continuar de esta manera. Asumamos, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿no? Chile tiene una población muy parecida a la nuestra, 17 millones de habitantes. ¿Sí? ¿Cuánto produce Chile? 3 veces de lo que produce el Ecuador. Si nosotros tuviésemos la producción de Chile con el mismo nivel de gasto que hay ahora, tendríamos en ingresos tributarios el triple de lo que tenemos ahora. ¿Cuánto exporta Chile al año? 70.000 millones de dólares. ¿Cuánto exporta el Ecuador? 20.000 millones de dólares. ¿No? ¿Cuántas inversión extranjera directa atrae Chile, atrae Uruguay, atrae Perú, atrae Colombia? ¿Y el Ecuador cuánto atrae de inversión extranjera directa? En 43 años, ¿sí? Salvo 1 o 2 años, superó el 1% del PIB. Y con esa inversión extranjera directa, en dolarización, ¿sí? Queremos trabajo, queremos un país de jauja, queremos todo. No. Si el Ecuador, Miguel, Santiago, quienes nos ven y nos escuchan, no entiende todo esto, ¿sí? Porque este no es un problema de una sola persona, es un problema de la sociedad ecuatoriana, de todos, de políticos, de empresarios, de pobres, de ricos, pero con una visión estadista de quien conduce el Ecuador. El gobierno actual es el que tiene que conducirnos en esta dirección. Levantar la autoestima del país para llevarnos en esta dirección. Tener una visión de Estado, para transformar el Ecuador no solo en reformas económicas, sino en sus actitudes, en sus comportamientos, en su concepción del desarrollo del país. Le agrego a todo esto, Miguel, la corrupción, la debilidad institucional del Estado. El Estado no funciona, está lleno de corrupción, es cierto. La inseguridad. Bueno, es un Estado absolutamente descompuesto, ¿no? Es una sociedad en desorden, ¿sí? Y esto tiene raíces culturales profundas. Todo esto hay que cambiar. Y si no iniciamos el cambio ahora, ¿sí? Vamos a tener 40 años perdidos. Sí, Miguel, en este momento adoptásemos todas las decisiones culturales y de acuerdos para levantar la economía y el fisco. Y perseveramos en esa dirección durante 20 años. El Ecuador podría duplicar su ingreso por habitante o triplicar en 20 años. Y si hoy no emprendemos esta labor ya, bueno, en 40 años el Ecuador será un Estado fallido.
Entonces, digámosle al país las cosas como son y lo que tiene que hacer como Ecuador para unirnos todos y levantar al país. Porque esto no es solo un problema de uno o de dos, es de todos, de ricos, de pobres, de empresarios, de trabajadores. Es redefinir un nuevo Ecuador, una nueva concepción, partiendo de la realidad que a muchos no les gusta ver y diciéndole al país lo que a muchos no les gusta oír. Ese es el problema del Ecuador. Economista Carrera, con este entorno donde se necesita confianza, seguridad jurídica, ¿cuánto puede contribuir esta reforma que va a ir a la consulta popular, reforma laboral para el trabajo por horas? ¿Algo aliviará? Pero si no hay confianza, no hay seguridad, simplemente esto no va a funcionar. Sí, no va a funcionar. Es un paso importante, sin duda, está en la dirección correcta. Contrato por horas, reformas laborales, porque el país no puede continuar anquilosado en formas de trabajo de hace 80 años, ¿no? Este es otro mundo. Vivimos en un mundo de la tecnología, de la robótica, de la digitalización. No podemos continuar del trabajo en casa, del internet. Entonces, no podemos continuar anclados en el pasado. Estas reformas van en la dirección correcta, pero tienen que ser acompañadas de otro conjunto de reformas que las hemos mencionado, porque si no, no van a funcionar. Pero ya hemos oído, ¿sí?, que los trabajadores, ¿sí?, se oponen a las reformas, ¿sí?, se oponen y no velan por más de 4,5 millones de pobres que están en el subempleo, en el desempleo, en la pobreza, ¿no? Entonces en el Ecuador se habla de generar trabajo, de crear menos, de que haya menos pobres, pero nos oponemos absolutamente a la generación de riqueza y a las reformas para que haya más trabajo y menos pobres. Esa es la esencia del Ecuador, de los problemas del Ecuador. Es la esencia, entender, ¿sí?, comprender, primero, descarnadamente la situación del Ecuador. Y comprender que si no crecemos a tasas elevadas durante décadas con abundantes inversiones y con cuentas sostenibles y no exportamos en dolarización y si no tenemos sistema financiero sólido y si no aprovechamos las ventajas de la inflación, el país no va a progresar, Miguel. Con ese ingreso por habitante de $600 al mes, ¿qué queremos? Queremos un país de jauja. Aquí ojalá, Miguel, los trabajadores, los indígenas, fuesen millonarios. Ojalá cada uno tuviera 1 millón, 2, 3 millones, 100 millones, 10 millones. Hay que crear riqueza en el país, Miguel. Aquí hablamos de los empresarios, de los ricos. ¿Qué riqueza tiene el Ecuador? En Chile, Miguel, hay una dama, la más rica de Chile. ¿Sabes cuánto es la riqueza de esta dama? $30,000 millones. $30,000 millones. Entonces aquí, ¿qué riqueza tenemos en el Ecuador? ¿No? Y siempre denostamos de la generación de riqueza, del empresario, de la banca, de todo el mundo. Entonces aquí necesitamos, Miguel, un cambio cultural profundo. Y este es el momento, ¿ah? Este es el momento. Y lo vuelvo a repetir, Miguel. Lo vuelvo a repetir. Si no hacemos lo que debemos hacer, vamos a tener 40 años más de lo mismo de antes y tendremos un Estado fallido, penosamente, ¿no? Economista Santiago García, lo que señala el economista Jaime Carrera, cómo lograr confianza, seguridad jurídica por un lado, e impulsar algo que es un clamor, la generación de fuentes de empleo. Un mecanismo es el trabajo por horas, pero ¿cuánto puede dar resultados concretos? ¿Qué es lo que se pide? Bueno, Miguel, yo creo que esta mañana, gracias a su programa, estamos posicionando esta idea. El país va a tener que seguir, digámoslo así, gráficamente caminando por la senda del tema fiscal. Esto no termina aquí, creo que Jaime ha sido muy claro, las cifras que presentó, me parece que ahí no hay mucho que discutir. Seguramente quitemos
toda la ideologización. El debate político tiene que haber, tiene que existir, pero tenemos que ser un poquito más maduros en los debates políticos. Por ejemplo, me parece que en el tema fiscal, más temprano que tarde habrá que golpear las puertas del FMI. Chile tiene un convenio crediticio, Colombia, 2 gobiernos de izquierda y lo tienen. Y yo no estoy diciendo que sea, y a mí personalmente creo que algunas políticas del fondo hay que contextualizarlas y hay que discutirlas y negociarlos bien para que precisamente no sean en contra del crecimiento económico. Entonces, Miguel, ahí ya está un campo de acción. Pero vamos al otro campo de acción que lo hemos dicho hoy en la mañana, en el sentido, por favor, volvamos a los debates, a las discusiones y a los compromisos, porque esto también, la confianza, Jaime, se construye con compromisos, compromisos del gobierno. Presente, haga claro, transparente, un programa productivo. ¿Dónde está el programa productivo? Y dentro de eso, el programa fiscal. No lo encontramos. No tenemos una política clara, por ejemplo, con la banca pública. ¿Dónde está la política clara, señores de la Junta Monetaria y Financiera? ¿Dónde está, señor gerente del Banco Central? Como ve, los poderes públicos miran para otro lado. Yo soy directo ahí. ¿Dónde está ese plan para reactivar la banca pública? ¿Dónde está el plan para, con honestidad y seriedad, con tranquilidad, la nueva política de lo que significa costos financieros, sin golpear a nadie, sin ideologizar, sino costos financieros acordes al gran objetivo de la reactivación económica? ¿Dónde está el plan que acompañe, Miguel? Y hago público también aquí la preocupación. A mí me parece que es un camino correcto el abrir el país hacia acuerdos comerciales con Canadá, con China, está bien. Este país necesita dólares y hay que crear esos dólares, hacer que se ingresen dólares. Pero ¿dónde está el plan productivo? Competir con China no es fácil, pero tampoco imposible, siempre y cuando se arbitren políticas públicas. ¿Qué va a hacer el Ministerio de la Producción? ¿Qué va a hacer las entidades de regulación? El Ministerio del Ambiente, el INEM, ¿qué va a hacer el Ministerio de Agricultura? O sea, hacemos cosas y como que dejamos ahí sueltos. Y eso es lo que le falta al país. Yo complemento la idea de Jaime, los acuerdos nacionales, la visión de país un poquito al mediano y largo plazo se hace con participación ciudadana y con políticas públicas en función de nuestros intereses, no de los intereses de los políticos. Entonces me parece que ahí, Miguel, hay una agenda todavía que no la estamos discutiendo y eso dejo claro en la mañana de hoy. ¿Dónde está el debate en la Asamblea Nacional para el tema de reactivación y fomento a la producción? No creo que estemos tarde, Miguel. Yo sí quisiera decir ahora también, por ejemplo, en la ley esta última de enero que se aprobó de eficiencia económica, hay una nueva ley de zonas francas. El sector empresarial nos dijo, queremos una nueva ley de zonas. Ya está. ¿Y qué más necesitan, señores? Hay una nueva ley de alianza público-privada. Entonces, ¿qué más necesitan, señores, del gobierno y de los sectores privados? Yo veo ahí apertura de la Camicón, de los sectores de la manufactura, de los sectores de prestación de servicios. ¿Dónde está, señores, ya para ponerse a trabajar que la alianza pública y privada funcione? Entonces, sí hay opciones, Miguel. Yo creo que sí hay posibilidades, pero algo nos falla. Nos quedamos en un tema, y ahí no podemos avanzar. Finalmente, Miguel, y yo personalmente, nuestra lucha de aquí en adelante como académico y como profesional que somos, la lucha va a ser por el debate adecuado de la pregunta. Ya no interesa qué pregunta es, el número no interesa, la pregunta sobre el trabajo por horas y a plazo fijo, Miguel. Merece un programa aparte, creo yo, pero sí queremos decir, por favor, debatamos sin mucha partidismo, sin mucha subjetividad. Vamos, es posible. La pregunta central de esa reforma, de la pregunta del referéndum, porque hay un cambio constitucional y un cambio legal, si eso va a generar mayores oportunidades a los jóvenes. Hoy, Miguel, el dato que quiero dar, aproximadamente 2,5 millones están en la edad de 18 a 29, 18 a 29 años, definición de joven. Y el 70% está sin empleo. O sea, ¿qué necesito entonces? La pregunta es muy seria. ¿Ese referéndum va a poder abrir más posibilidades? Eso es lo que hay que contestarnos toda la sociedad. Y ahí sí le vamos a meter y pedimos participación directa de los sindicatos. No, hoy no nos defiendan a nosotros. No es la lucha por nosotros los que tenemos el privilegio de un
trabajo formal. No es la lucha ese sentido. La lucha es si las reformas va a permitir el ingreso de nueva gente, sobre todo jóvenes, al mercado laboral. ¿Y bajo qué condición? Eso es lo que, solo eso pedimos. Pedimos seriedad a la Asamblea, también pedimos seriedad a toda la opinión pública para poder avanzar en esta discusión de lo que significa el referéndum por el mercado laboral. Hay una ley también, me parece, perdón, no una ley, sino está en marcha una negociación, sí quería hacer referencia a eso, sobre el espacio radioeléctrico, Miguel. Me dijo Jaime que podríamos aspirar 400 millones de extra. Y ahí le veo a los políticos alborotados. Es que al Movistar, que claro, y hay que el dinero. Señores, entre otras cosas, y le pedimos al gobierno, negocia amplitud de cobertura de Internet, porque hay una brecha digital brutal, mala, entre los sectores de menores ingresos, las familias y las empresas. Necesitamos digitalizar, necesitamos ponernos un poquito a tono con el cambio tecnológico, pero ¿cómo lo hacemos sin Internet? Entonces, Miguel, esa idea también quería plantearlo, que en estas negociaciones que ya están en marcha, que cabe decirlo, y que hay poca transparencia, no conocemos los detalles, pero sí quisiéramos tener más detalles, que no solo es el dinero extra, lo que sea, no sé, 400, 500 millones de lo que se negoció hace 15 años, me parece, pero coberturas, por favor, esos, ¿cómo gobierno nacional puede negociar eso, Miguel? Me parece que era importante y es importante plantearlo en esta discusión, que significaría casi presionar a las proveedoras de servicios, también ampliar hacia sectores que hoy lamentablemente no tienen. Entonces, Miguel, me parece que sí hay opciones, yo sí me quedo con esa idea, pero va a requerir mucho compromiso político, social, de las cámaras, de los sindicatos, de la academia, todos a ver si podemos empujar el carro, todos en el mismo sentido, ¿no? Claro, lo que quiere el Ecuador es concreciones, más allá de los anuncios, los proyectos, concreciones, sector político, sector productivo, todos caminar en un solo sentido para el desarrollo del país. Muchas gracias por estas reflexiones al economista Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal y al académico economista Santiago García. Muy gentil es su participación en la revista de Opinión Democracia. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Un buen día para todos. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, este miércoles 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Les deseamos un lindo día y que no sea solo hoy, sino los 365 días al año. Les recomendamos, ya viene en ExaFM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy amables, un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ya vengo, amor. ¿A dónde vas? Al banco, que tenía que hacer un depósito hasta hoy y me olvidé. Haz una transferencia desde tu banca móvil. Es tan fácil.